Antioquia, letra a letra. F. Gómez. Estoy acá porque quiero encontrar los orígenes del cine en mi país. Estoy tras la huella de la primera película escrita y hecha en Medellín, y todo esto me ha llevado a diversos lugares y personajes que están en la trasescena de esta historia. Don F. Gómez propiamente, lo he oído mentar, pero no sé cómo funcionó él aquí. Sé que él es como de Fredonia o algo así, no le sé decir. Don F. nació en la población de Fredonia en mayo de 1867. Hasta los 14 años estuvo allí, por lo tanto, fue educado pues, en todas las faenas del campo, y ese fue el entorno en el que se desplegó su niñez y parte de su adolescencia. El papá de F. Gómez era un maestro de escuela, le decían don Juanito, y se casó con una hija de uno de los fundadores de Fredonia, don José Antonio Escobar Trujillo. Ya había enviudado de un señor de apellido Cuartas, de ese tuvo 2 hijos, esa señora Escobar. ¿Cómo se llamaba la esposa de don Juanito, hombre? Carmelita Escobar, ahí en Fredonia. Dice que nació en el Alto de Combia, pues. Al parecer este pueblo esconde parte de la historia que hizo posible que surgiera el primer guión en Colombia. Y este es Cerro Bravo, todo un observatorio. Desde aquí se puede ver un paisaje tan extenso que se podría estudiar todo el relieve de Antioquia y más allá. Le tocó la guerra muy de cerca, le tocó ayudarle a un familiar muy cercano que era médico a amputar piernas y brazos a combatientes a punta de alcohol porque no había anestesia. La época cuando nació F. Gómez, Fredonia ya contaba más o menos con unas 7, 8 manzanas ya construidas, y estaba ya casi que el primer templo en su primera parte de construcción, 1867. Estaban todos allí, más de 300, entre hijos, nietos, bisnietos. Gente silenciosas, dulces, rientes los ojos. Y ellos, los audaces que despojando van la selva primitiva, los que con heroísmo llevan a cabo, descalzos y desnudos casi, las rocerías de los rastrojos húmedos tejidos de serpientes. Luego fue a la Universidad de Antioquia a hacer su bachillerato. Dormía como estudiante en una pensión y en la mitad del cuarto se acomodaba el caballo porque no había dónde dejarlo. Su caballo se llamaba Don Caliente y Don F. dormía en una cama, Don Caliente en la mitad y otro compañero en la otra cama. F. Gómez estudió aquí en esta escuela de ingeniería y minas, que para finales del siglo XIX era el principal centro de formación que abrió las puertas al desarrollo de Antioquia. ¿Qué más humanístico que pensar que en este momento, casi un imposible, que recibíamos materias en idiomas como el francés y el inglés, que los profesores que se especializaban en el exterior traían sus textos en francés y en inglés,
por no decir el latín, y era un idioma que se usaba naturalmente en la Escuela de Minas y en la Facultad de Minas. Don Efe estaba estudiando para ser ingeniero químico y de minas. Ese era el título pues que él, ¿sí?, iba a obtener. Don Efe escribió una tesis que fue sobre la explotación de minas de aluvión y fue laureada. Él fue maestro, de hecho, de topografía en la Facultad de Minas durante muchos años. Escuela de Minas se llamaba en aquella época. No se graduó, parece que porque a un compañero no le quisieron dar el grado, como por razones ideológicas, políticas, y él en gesto de apoyo al compañero no se quiso graduar. Pero se ve que era un ingeniero notable. Porque un ingeniero, en medio de un mundo de números y estructuras, se interesó por hacer literatura. Luego aparece el Efe escritor. Del enfermo crónico, del jornalero que apenas sobrevive, enfrentado a una estructura sociopolítica y a una naturaleza implacables que no le dan respiro. En esta casa vivió el famoso conde de Bourmont, el personaje que venía de Francia con otros compañeros y que buscando enriquecerse empezó a trabajar en las minas. Dicen también que un señor Don Efe Gómez, pero esta casa es de años antiquísimos, esto es de mucho tiempo. Don Efe Gómez recitaba mucho, entretenía mucho a los muchachos allá en el campamento, allá donde ellos comían. Y ya nos entreteníamos todos los muchachos porque en esa época había una juventud enorme. Y como todo era, en ese tiempo no había casi estudio. Ellos gozaban con las charadas que uno les decía. Aquí a Sitio Viejo, cerca de Titiribí, vino el conde de Bourmont en el siglo XIX. Él hizo traer una campana desde Francia que sonó en la torre de esta hermosa iglesia, una iglesia que tiene más de 150 años. La campana sonaba en toda esta región, hacía el llamado para todas las celebraciones religiosas, y Don Efe Gómez recupera esto en su famoso relato La campana del conde. La campana del conde es un relato muy hermoso porque prácticamente el narrador de la historia es la propia campana que se trajo el conde de Bourmont de Francia. Y Efe logra hacer que el relato suene con esa voz argentina de la campana, con esa dulzura de esa campana. Cuando entró con sus compañeros Nieto, el menor de los pombales, mozo buscarruido y muy ladino, arrebató el tiple a uno de los presentes, saltó a media sala y encarándose con Ñito, punteó el tiple y cantó bravo. Trove, trove, compañero, dicen que usted es poeta y lo creo, pues se ve que no tiene una peseta. No tener una peseta es el mayor de mis males. Amalaya quien tuviera plata como los pombales. Lo que no tienen en plata, lo tienen en animales. Lo que no tienen en plata, lo tienen en animales, porque son la misma cosa animales y pombales. Porque son la misma cosa animales y pombales. Fue asesinado el día de ayer el general Rafael Uribe Uribe, quien sucumbió a los golpes secos y asesinos de las hachas laboriosas de Leovigildo Galarza y Jesús Carvajal,
dos humildes artesanos asusados por sectores políticos reaccionarios. El máximo ideólogo liberal del siglo XX colombiano fue protagonista crucial de la Guerra de los 1000 días y luego de las acciones para pacificar el país se opuso a la entrega del departamento de Panamá, donde años más tarde se construye el canal. Dentro de las guerras civiles que se libraron en Colombia en el siglo XIX, la Guerra de los 1000 días fue la más sanguinaria de todas. Y diciendo esto saltó al camino y a todo correr, seguido de sus compañeros, penetra el puente y empieza a atravesarlo. Una granizada de balas lo recibe, ganan la orilla opuesta, hacen funcionar los revólveres por las troneras del puente. El ejército se precipita en pos de ellos, se apoderan de las trincheras por las cuales vomitan fuego sobre los que al lado opuesto se acampan. La noche pone fin a la pelea y protege la derrota de los ejércitos del gobierno. Bueno, el rol del general Rafael Uribe fue bastante protagónico. Él estuvo encargado sobre todo de las operaciones militares en la región de Santander. Allí pues se libraron las batallas más cruentas, que fueron las de Peralonso y Palo Negro. Y don Efe, para ayudarle a don Pedro Vázquez a devolverse para España, un teatrero que había venido por estos lares, escribió el guión de la película Rafael Uribe o El fin de las guerras civiles en Colombia, una película que se realizó en 1928, muy afamada. Esperamos que algún día aparezca por lo menos un fragmento para poderla ver. La violencia no es una preocupación nueva. La primera película en Colombia es precisamente la historia del asesinato de un líder político. ¿Cómo a don Efe se le ocurre escribir una obra cinematográfica de este tema en plenos años 20? Efe Gómez fue a las selvas del Chocó en el año 1905. Se fue para allá con Luis de Grave, que era otro gran intelectual de la época. Efe se fue buscando minas. De hecho, halló grandes depósitos de platino, por ejemplo. Y él llevó durante todo este tiempo un diario de su estadía en el Chocó, que fue la fuente de la novela Mi Gente, su gran novela del final de su vida. Pues en las selvas del Chocó, iba yo diciendo, que son las que conozco más, hay un personaje que lo llena todo, que a él lo subordina todo, el silencio. Los ríos se deslizan en silencio, vuelan las garzas en silencio blanco, ondeado, lento. Papá se le presentó a mi mamá. Entonces él quedó prendado de doña Inés y dejó al novio, ¿no? Por casarse con mi papá se dejó al novio. Y dicen que el novio es que se suicidó por eso. Bueno, ellos vivieron 18 años casados y tuvieron 12 hijos. Mi papá, por ejemplo, hay un cuadro de Pedronel Gómez que lo pinta con levantadora, ahí en el Consejo de Medellín. Y un tipo de 12 hijos, yo creo que se mantiene en pijama, ¿no? Me imagino yo, ¿ves? Margarita, Carmen, Isabel, Berenguela, Francisco, Álvaro, Fernando y Javier. Y mi mamá, Inés de Gómez, Inés Agudelo de Gómez. Dice mi mamá que con sus hijos, fue muy bueno y los cuidaba mucho. No quería que les pasara nada, que se accidentaran. El hombre se perdía, pero escribía una carta muy hermosa, ¿no? Eso sí, escribía lindo a doña Inés del alma mía, le decía. En fin, mientras los palos van y vienen, me saludas uno a uno a cada muchacho, desde Margarita a Clara, y me saludas a los demás de la casa, desde Elena la gamonala hasta la cojita de la cocina. Te abrazo, Kiko. Yo diría que lo esencial de la obra de Efe Gómez es Efe Gómez mismo, porque Efe Gómez fue un hombre que tuvo todas las características para ser un genio,
porque era un visionario y porque tenía una mirada muy penetrante. La obra de F. Gómez es muy variada. Él empezó con diarios, apuntes sobre su vida, meditaciones y poesía. Empezó con la cuentística desde 1894. La novela me parece un poco dispareja, pero el cuento de F. Gómez, cualquiera, es una obra de un poder de síntesis, de un poder dramático, de una belleza especial. Y bueno, la obra de F. es muy diversa. En su literatura se ocupa del amor, del alcohol, de la muerte, pero también de la vida, de la gente pobre, de la gente rica, de las minas, evidentemente, como tantas veces lo hemos dicho, pero también se ocupa de los niños, de describir la vida de los niños, el mundo como ellos ven las cosas. Por ejemplo, F. Gómez en Mi Gente describe muy bien trabajando con los místeres, o sea, con los gringos. Él los denomina místeres, los ve comer y realmente lo que come los místeres le hacen una olla de sancochos llena de yucas, papas, y a él se le parece como representando una imagen de Fray Gerundio que se comía en el mundo. Y dice F. Gómez, hombre, si estos místeres comen todos como este, le tocó que hacer al mundo, porque se van a comer toda la tierra. Y cuando se la hayan comido toda, no habrá nada que comer y se van a tener que sentar a mirar para la luna. El más famoso de los relatos de F. es Guayabo Negro, y ese relato se lo daban a conocer a uno en ocasiones desde el bachillerato, en los cursos de literatura. Sobre ese caos flotaba un dolor de cabeza autónomo, hasta que empieza a recordar: ¿qué habré hecho yo? ¿A qué amigo habré insultado? Guayabo Negro es un libro que huele a alcohol. Oye usted, ¿entiende usted bien por qué se le va a interrogar sin juramento? ¿Conoce usted, Zavala, el hombre cuyo cadáver reposa ahí, tirado detrás de usted en esa camilla? Zavala, ¿conoce usted este cuchillo? Hasta que empieza a recordar: ¿qué habré hecho yo? ¿A qué amigo habré insultado? Zavala, en vez de someter a juicio a Pedro Zavala, hay que someter a juicio a la sociedad que produce el alcohol, porque es al pie del alcohol donde se han hecho las grandes tragedias. Hombre, Manuel. La idea el día de hoy es hacer un taller literario sobre F. Gómez. Francisco María de Paula Nacianceno Gómez Escobar, mejor conocido como F. Gómez, gloria de la literatura colombiana. Me gusta F. Gómez porque es un escritor de mi tierra. Cuando uno está leyendo un cuento de F. Gómez, el cuento le trata de decir, sígueme leyendo. El cuento es el que nos indica, sígueme leyendo, nunca pares de leerlo. ¿Qué leyenda resultó siendo Don F? Cuando estuve en la primera estación, quise conocer el hombre que escribió el primer guión del cine antioqueño. Pero al acercarme a los diferentes secuencias de su vida, me encontré con un hombre que bien pudiera ser una leyenda de una película no contada. Era un tipo muy modesto. Que tanto es así que una vez estaba un tipo, hombre, presénteme a F. Gómez, en una cantina, entonces se lo presentaron. Y el tipo como que conversaba, ¿no? Entonces él conversó con él, así como conversaba el otro, ¿no? Y cuando se fue Don F. le dijo, hombre, ese es F. Gómez.
Ese es un pendejo. Con referencia a las comidas, ¿usted sabe qué le gustaba comer a él? Si sabe, pues, qué pena. Muchachas, comía mucho. Me gustaba mucho.